Este es el capítulo de la reencarnación de Roberto el Monje. Nos ocurre algo extraordinario y es que no sabemos cuál de dos Robertus escoger para decidir quién fue el maestro Saint Germain. Vamos a relatar lo que se sabe de ambos y tú decidirás el que te parece más indicado. El primero de los dos, Robertus de Torigny, monje, nació en el año 1110. Fue prior de Bec primero, luego abad del Mont Saint-Michel. Describió crónicas históricas que cubrían un periodo desde el año del Señor 385 hasta el año en que murió 1186. La historia refiere que sus escritos fueron de gran valor para la historia anglo-normanda, al tiempo que también lo fueron por tratar de asuntos continentales. Es pertinente que este ego pudiera recordar los sucesos de sus dos vidas anteriores, una ocurrida en el año 303 que coincide con la historia que fechó 385, la segunda en el próximo siglo, o sea, muy cercana a la anterior. Luego, el dato de que era valiosa para la historia anglo-normanda, Albano residió en el suroeste de la isla que, siendo posesión romana, fue invalidada por los normandos. El segundo, Robertus de Auxerre, monje, nació en 1156 y murió en el 1211. El abad del monasterio de Saint-Marien, donde ingresó, le exigió que escribiera una historia universal que abarcaba el periodo entre la creación del mundo y el año 1211, año en que esto ocurría. Roberto de Auxerre se volvió una autoridad de la historia entre los años 1181 y 1211, año en que murió. Después de su muerte, otros escritores continuaron su labor, pero la historia de Robertus de Auxerre fue constantemente utilizada por todos los demás historiadores. El manuscrito original se conserva siempre en Auxerre. El Hilo de Ariadna nos dice que es el típico maestro de Saint Germain. Comenzar algo y convertirse en autoridad de ello. Si este fuera nuestro amado maestro, algo muy grande debe de haber en ese fragmento que hizo encarnar a un ser y vivir solo 55 años, justo a tiempo para efectuarlo. Igual es como, a mi forma de ver, esta historia de esta reencarnación de la que habla la maestra acá es bastante ambigua. Creo que también es como, ¿cuál de los dos es? Saberlo en realidad no sé si servirá de mucho, pero sí al menos entender que este maestro ha reencarnado en muchas vidas y que se le ha seguido este rastro, ¿no? Y esta es parte de uno de los tantos personajes del maestro. Así que vamos a continuar con los otros. Roger Bacon, el monje médico, conocido por el Dr. Mirabilis, nació en Somerset, Inglaterra, en el año 1294. Grandes cosas venía a hacer el espíritu del maestro. Volvía a nacer para actuar en órdenes religiosas, nos dice el Hilo de Ariadna. Cuando tenía la Inquisición 70 años actuando y había que poner un contrapeso, nació en Inglaterra, donde no entró la Inquisición, donde toda la intención de defender a capa y espada el desarrollo esotérico que él, en la persona de Proclus, había restablecido en la tradición religiosa. La Inquisición quería a toda costa aniquilar y hacer desaparecer, desacreditando y quemando vivo a todo el que manifestara poseer ni más ni menos que los dones del Espíritu Santo, tildando de brujerías todo lo que no fuera dogma y fanatismo. Ojo, porque desde ahí vienen esa historia donde quemaban a las brujas, a las personas que son como yo. Es eso,
¿ya? Para que se vaya entendiendo. Por eso esta persona se reencarnaba en lo mismo, ¿ya? Pero también ir entendiendo el trasfondo de que siempre cuando la palabra ha sido, o la verdad ha sido hablada, ha sido expresada por otros seres, se ha tildado de pseudo brujería o de otras cosas para poder finalmente no llegar a la verdad, ¿ya? Eh, Ahí se las dejo para que también lo vayan integrando este conocimiento. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que nos tildaban de brujos y nos quemaban y todo eso? ¿Por qué será? Porque no era tan factible, ¿cierto?, que el ser humano conociera sus dones, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Naturalmente, era un muchacho notable por su gran precocidad. Escogió su cuna en el hogar de un rico granjero que le pudiera permitir dedicarse a todo lo que se le antojara estudiar, y nació con una gran avidez por los estudios. El granjero, que creyó lograr un hijo varón que llevara el arado, se encontró que le era imposible obligar a su hijo a ninguna otra cosa que no fuera los libros. Lo llevó donde el cura del pueblo, quien lo aceptó gustoso, pero pronto se formó tal conflicto entre el padre, el hijo y el cura, que Roger se fugó de su casa y se fue a refugiarse en un monasterio franciscano donde pudo entregarse a sus estudios. Con el tiempo, los frailes franciscanos lo enviaron a Oxford a completar su educación y más tarde a París. Entre tantas otras cosas, estaba en ley que Roger se interesara en las ciencias ocultas y pronto adquirió grandes conocimientos en magia blanca, como se dice hoy. Para esto había encarnado el espíritu de Saint Germain, y Roger Bacon se dio a conocer por siempre como el Frater del ocultismo, en compañía de Alberto el Magno, obispo de Ratisbón, alquimista, cientista y mago, y el tutor de este, Tomás de Aquino, sabio logista, severo metafísico y mago. Practicaban no solamente la alquimia, sino lo que entonces se llamaba ciencias experimentales, pero que no eran otra cosa que lo que hoy se le dice brujerías, lo cual a su vez consiste en la colaboración de los elementales del plano psíquico, en lo cual eran expertos Moisés y los hierofantes egipcios. Además de esto, Roger Bacon se destacaba en química, matemáticas, astronomía, metafísica, biología, con especialización en la multiplicación de las especies, en ingeniería, construcción, ciencias mecánicas, por las cuales anunció la posibilidad futura de barcos sin remos, de coches sin caballos, de máquinas para volar, que luego fueron un hecho. En medicina mereció el título de Doctor Mirabilis por su obra de Mirabilis Protestate, Artis et Natura. Descubrió los lentes convexos para los telescopios y para corregir la presbicia. Su nombre será siempre asociado con la pólvora que ayudó a descubrir. Sus experimentos en la química lo llevaron, por supuesto, a investigar la piedra filosofal, y de allí a la purificación del oro y al elixir de la vida. Solo había un paso. Por efectos de la purificación del cuerpo y con la ayuda de ciertas hierbas apropiadas y un conocimiento de los astros, compuso el líquido que luego, cuando actuó en la corte de los Luises, mencionó como la razón de su longevidad. ¿Si han escuchado de la piedra filosofal en Harry Potter? Por acá van apareciendo tantas historias que nos han mostrado como magia en películas como esa, pero que en realidad son realidad, ¿ya? Obviamente a la mente humana esto puede parecer una locura, pero para quienes podemos adquirir los conocimientos, la sabiduría del cosmos, del más allá, los que nos hacemos llamar magos, ya los metafísicos, sí podemos entender esto, porque si lo vemos, lo canalizamos, se nos explica todo esto que está acá, que
a la mente humana parece muy loco o muy de brujería, como le llaman, no es más que el conocimiento para ir ayudando a la humanidad, ¿ya? Desde esta gente que tenía estos conocimientos, eran todos canalizadores que fueron descubriendo la ciencia. Por eso es que yo siempre les repito que la ciencia es magia descubierta y que la magia es la ciencia por descubrir. Porque finalmente los que vamos canalizando toda la sabiduría cósmica, la sabiduría del Padre, la sabiduría de la vida, ¿cierto? De las energías, nos van mostrando esto, nos van mostrando los conocimientos, como yo acá les hablo a veces, gente, tomen agua de sol, gente, hagan esto para su energía, hagan esto para su salud. Así finalmente todas estas personas, como el maestro, ya que también ha ocupado estos poderes, y toda esta gente que fue reencarnando año tras año o siglo tras siglo, ya venía con este mismo objetivo, ir usando todos estos conocimientos, ¿cierto?, para el más alto bien de la humanidad. Pero volvemos a lo mismo, no era tan bien visto, ¿no? Roger Bacon era un luchador por la libertad de pensamiento. Y en una era de tanta ignorancia, todas estas cosas eran vistas con profunda sospecha, hasta el punto de terminar con la persecución por los hermanos de su propia orden, quienes al fin lo echaron a la calle por rebelde y revolucionario. Pero para esto precisamente había encarnado ese ego y se fue a refugiar en París, donde había hecho sus estudios. Sin embargo, allí se encontró bajo un régimen de represión y apeló al Papa Clemente IV, quien expresó el deseo de poseer su copia de su obra El Fogoso Franciscano. Logró insultar a todo el mundo, inclusive a Alberto el Magno y a Tomás de Aquino, a quienes catalogó de ignorantes e iletrados en filosofía y metafísica, como también con sus confrateres, los franciscanos, los dominicos, no en vano en nuestro patrón y avatar de la nueva era. Después de tanta conexión con órdenes y países de lengua latina, ya no escribía en otro idioma que en el latín, y a pesar de grandes problemas económicos, logró terminar sus obras Opus Majus, Opus Minus y Opus Tertium. Estos encontraron favor con Clemente IV y le fue permitido regresar a Oxford para continuar sus estudios científicos. Allí escribió un compendio de filosofía en el cual manifestaba el error entre las relaciones de la filosofía y la teología. Esto desagradó tanto a las autoridades eclesiásticas que lo encarcelaron y le quemaron todos sus libros. ¿Recuerdan lo que era eclesia? En relación con su tiempo, el nivel intelectual de Roger Bacon era de suma altura. Él fue el primero en propugnar que la observación y la experimentación eran indispensables para alcanzar conocimientos científicos en las ciencias naturales, o lo que es lo mismo, que no se pueden estudiar los fenómenos psíquicos. Le hace magia y brujería, espiritismo, etc., sin experimentarlos. En una ocasión, estaba el rey visitando un noble señor de Oxfordshire y conociendo la fama del monje Bacon. El rey expresó el deseo de conocerlo. El señor del castillo envió un mensajero a buscarlo a Oxford. Roger asintió y le dijo al mensajero: «Salga usted adelante y anúncieme, aunque mejor le predigo que yo llegaré antes que usted donde el rey». El mensajero se rió y le hizo la apuesta de que él llegaría pronto, ya que no eran sino apenas unas 5 millas. Sin embargo, salió de inmediato y el monje poco después. Roger llegó donde el rey, quien le dio la bienvenida y le pidió que le diera a él y a su corte una manifestación de sus habilidades. Roger aceptó cortésmente y le contestó al rey: «Le daré gusto a varios de vuestros sentidos, majestad», diciendo lo cual, sacó una varita llamada de virtud.
e hizo unos movimientos en el aire. De pronto se oyó una bella música que venía del éter. Haciendo otros gestos, hizo aparecer un grupo de bailarines, quienes formaron un precioso ballet al son de la música. Volvió a gesticular Bacon y se esparció en un delicioso perfume por todo el ambiente. Desapareció el cuerpo de baile y apareció una mesa colmada de los más deliciosos manjares. Comieron todos los personajes presentes y Bacon se dirigió al rey para saber si aún deseaba ver algo más de su magia. El rey se mostró satisfecho y le instó a que pidiera algún favor a su vez. Roger le contestó que no deseaba otra cosa que encontrar el favor de su rey. Este le aseguró el amor de su corte y el de él mismo, y le hizo el don de una preciosa joya. Al darle las gracias, Bacon le comentó: «Al que no veo aquí es al mensajero por el que su majestad envió a buscarme». Todos los cortesanos comenzaron a buscarlo por todas partes con la mirada, y de pronto uno de ellos exclamó que allá lo veía venir. Se presentó en efecto el mensajero, pero tan destartalado y tan molesto que al ver a Bacon le lanzó una imprecación de ira. Para apaciguarlo, Roger le dijo: «Tengo una manifestación especial para usted, amigo. Mire». Y diciendo, levantó uno de los cortinajes del salón, descubriendo una de las ayudantes de cocina, cucharón en mano y asustadísima por haber sido descubierta. Pero agregó Bacon: «¿Cómo? No estoy a punto de saber cómo va a andar usted de dinero. Voy a hacerle un favor de costearle el viaje a su casa a esta amorosa chiquilla». Y desapareció la muchacha. Esto es una muestra de que los espectáculos que gustaban en aquella época y que practicaban los trovadores y actores de la Edad Media se lograban con la colaboración de los elementales del plano astral o psíquico, pero acarreaban un gran peligro, y es que una vez que se le abre la puerta a los elementales, es muy difícil desalojarlos y que regresen a su plano. Por esta razón, perduraron tanto tiempo los encantamientos de castillos, los aparecidos en lugares muy antiguos, donde quiera que se hablaba de una casa encantada o de cuentos de aparecidos de fantasmas o de personas que vendían su alma al diablo y hubo otros favores. Ocurría porque había habido espectáculos y ocurrencias en esos lugares. Aquellos elementales a quienes se les abría la puerta astral no querían volverse a ir del plano físico. El diablo no era uno, sino un elemental que se presentaba en forma y con aspecto terrorífico y ofrecía todas las maravillas para engatusar a los incautos con el fin de que se le abrieran de par en par las puertas del plano físico. Tal es el relato de un caso típico en que actuó Fray Roger Bacon. Un hombre estaba acribillado de deudas y un elemental trajeado de diablo le ofreció grandes sumas de dinero para salvarlo, siempre que le prometiera entregarle su alma después de haber pagado todas sus deudas. Como era de imaginar, el hombre pagaba y pagaba, pero no tenía ninguna prisa de terminar de liquidar todas sus deudas. Llegó al fin el momento que no podía hacer esperar más tiempo a sus acreedores, y su desesperación era tal que iba a quitarse la vida. Cuando Fray Bacon le detuvo la mano y le preguntó el motivo de aquello, el hombre se refirió a los hechos y el monje le contestó: «Vaya al lugar de la cita con el diablo, pero niegue todo lo que él le reclame. Si continúa reclamándole, insista en nombrar un juez y sobre todo insista en que sea el primer hombre que pase por allí». El hombre procedió tal como se le había dicho, y cuando el diablo insistió diciéndole:
Tu alma me pertenece ahora y yo insisto en que me la entregues. El hombre repuso: yo insisto en que te interfiera un juez. Vamos a detener al primer hombre que pase por aquí. Muy bien, repuso el diablo. Y esperaron unos minutos. Pasó Fray Bacon, como lo esperaba el hombre, y deteniéndolo le explicó la situación. El diablo también le dirigió la palabra a Fray Bacon diciéndole: la condición era que una vez terminado de pagar a sus acreedores, me pagara a mí entregándome su alma. El tiempo ha expirado, ya ha pagado todo. El monje contestó: está claro como el día, siempre que sea verdad que ya pagó todas sus deudas. Pregúnteselo al mismo, dijo el diablo. El hombre convino en que eso era verdad. Entonces Fray Bacon continuó: dígame, buen hombre, ¿usted no le ha entregado nada aún al diablo? Nada, señor. Entonces contestó el monje: no le dé usted ni un centavo y quedará libre. El convenio fue, dijo, dirigiéndose al diablo, que usted respetaría a este hombre mientras debiera algún dinero. Pues entonces, ¿cómo va a molestarlo si le debe a usted todo lo que le entregó? Yo le ordeno a usted que desaparezca por la Santa Cruz. El diablo desapareció en un relámpago y el fraile, volviéndose al hombre, le recomendó que jamás le pagara un centavo al diablo. Poco a poco se fueron arrepintiendo las gentes por haber inmiscuido a los elementales en asuntos del plano físico, y fue regando la especie de que traía mala suerte, aquello de invocar a los espíritus en el llamado espiritismo. Almas valientes y estudiosas como la de nuestro amado maestro se encargaron de enseñar la verdad a través de los tiempos. El monje Roger Bacon estuvo encarcelado durante 14 años. Fue al fin puesto en libertad, pero murió a los 2 años en el 1294. Qué linda esta historia del fraile, ¿no? Y la historia del diablo. ¿Qué quiere decir con estos elementales o con este diablo? Con este espiritismo. En un principio del libro dijo la maestra, la espiritualidad no es lo mismo que espiritismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque espiritismo es hablar con ciertos espíritus del plano astral. Y en este plano, esto que vemos como terrenal, tiene un plano astral donde también hay seres elementales que no son positivos, por así decirlo, y a esos que se les llama el diablo. Entonces, para poder hacer este trabajo espiritual y poder entrar a este astral y poder hacer esa conexión espiritual con los espíritus de Dios, con los espíritus de luz, ya los elementales de luz, se requiere también mucho trabajo, mucha práctica, y no andar haciendo estos espiritismos de contratos falsos e innecesarios. ¿Por qué? Porque finalmente yo lo siento como una parábola acá de que el hombre que le pidió este dinero a ese ser, a ese elemental, era por no haber visto el poder que tenemos nosotros al ser co-creadores, ¿cierto? Así son las historias o parábolas o enseñanzas que nos han ido dejando muchos maestros, muchísimos a lo largo de la historia. Este es uno de tantos, ¿ya? Pero toda la historia de la humanidad nos han venido explicando cómo funciona la verdad, qué es lo que realmente somos, cuáles son nuestros poderes, y cómo si haces de pronto cosas negativas, ya como por ejemplo invocar ciertos seres que tú no conoces, te puede también causar conflictos, ¿ya? Lo más importante no es que exista un demonio como tal, sino que toda esa negatividad siempre, entendámoslo, gente, que es en esta realidad es creada por la mente humana, ¿ya? Que sí hay cosas negativas en el astral, sí, claro, pero también son creadas por la mente humana. Es un mundo bien profundo entrar ahí. Siempre hay que entender que todo es luz, ¿ya? Finalmente todo es luz.
Todo el resto, todo lo aparentemente oscuro, todo lo aparentemente diabólico, demoníaco, es hecho por la mente humana. Ya en el plano espiritual como tal, todo es luz. Nosotros somos seres de luz, ya todos somos seres de luz. Porque yo te digo esto, si tú te vas a estudiar a la física cuántica, vas a determinar ahí que somos una energía de mezcla de fotones, neutrones que van generando átomos, esos átomos se juntan, van formando células y se crea esto. ¿Y qué es lo que nos mantiene? Es la luz. Entonces es para mucho, es para harto. Yo acá les dejo para que les vaya volando un poco la cabeza y vayan experimentando ustedes mismos las cosas. Lo que más tienen que ir entendiendo de cada una de estas historias es que toda la vida Papá Dios nos ha enviado seres a ayudarnos. Este ser maravilloso que está reinando a través de este rayo violeta, que es el ser que estamos estudiando, Saint Germain, es uno más de los tantos iluminados que ha venido a decirnos la verdad, ¿ya? Pero recordemos eso siempre, todo es luz, todo es amor, todo es hecho en una energía de amor. Todo lo negativo es en este plano y acá lo que aprendemos es que como seres de luz aprendemos a dominar a este negativo como lo hizo el fraile con el demonio en la historia, ¿no? Supo usar la inteligencia de usar su poder, ¿cierto? Y darle vuelta a la historia al demonio y ya lo bajó. Esto es como un ejemplo de lo mismo que nosotros vamos haciendo con esos pensamientos negativos también que nos rodean. Aquí cada uno vamos viendo todos nuestros poderes a nuestro ritmo, a nuestro proceso, a nuestro nivel de conciencia, ¿ya? Todos tenemos superpoderes, todos, habilidades, dones psíquicos, ya viajes astrales, todos podemos desarrollarlo, todos. Pero primero hay que aprender a lidiar con la mente humana. Es el llamado demonio. Así que ahí se los dejo, me hacen saber qué les pareció esta lectura. Está bastante bonita esta historia y me van contando qué les pareció.